con el doctor Jesús López Almejo. Bienvenido, lo saluda Gloria Ginsberg. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿No hay otra opción en el Partido Demócrata o por qué Joe Biden? Me parece que no hay otra opción en el Partido Demócrata por la propia degradación de la imagen de los funcionarios de alto nivel de ese partido y Joe Biden siendo el menos peor de todos ellos porque está en la posición estructural de mayor importancia en este momento y de mayor proyección también. ¿Qué panorama le espera ante los republicanos? Me parece que le espera un panorama complicado porque en primer lugar Joe Biden había prometido que iría en contra de lo que había hecho mal la administración de Donald Trump, pero no solamente no fue en contra, sino que además las potenció, por ejemplo, la guerra contra China en el plano comercial, se ha traducido también en un perjuicio para los exportadores de las materias primas o de los insumos que iban para China de manera segura. El tema, por ejemplo, de la guerra contra de Rusia, con el tema de Ucrania como guerra proxy, en donde se disputan las agendas externas de las potencias mundiales que más bien libran una guerra hegemónica, más que un tema de defender a un país invadido frente a un país agresor. Me parece que al meterse con dos potencias, que en el caso de China, la potencia comercial, en el caso, por ejemplo, de Rusia, la potencia de los energéticos, en el plano del gas, del petróleo, del carbón, de los fertilizantes, de los granos, ¿no? El granero del mundo, pues buena parte de esos efectos terminaron opacando digamos, los pequeños avances en materia social que había logrado Biden. Y aquí es importante señalar algo. El estadounidense promedio puede observar cómo el mundo se desmorona siempre y cuando no sienta efectos en su bolsillo, en su día a día, en su vida cotidiana. Pero cuando los efectos del mundo llegan a Estados Unidos y encarecen el diésel, encarecen la gasolina, encarecen la canasta básica, entonces es cuando el estadounidense promedio se pregunta qué está ocasionando y bueno, ante la complejidad de las respuestas, lo más fácil es culpar a quien esté en la presidencia o en una gubernatura o en una alcaldía, pero en este caso, la cara visible de eso ha sido el mismísimo Joe Biden y bueno, lo que se ha visto también esta imagen bastante desgastada de alguien que difícilmente mantiene una conversación sin leer un teleprompter y que incluso leyendo el teleprompter termina leyendo el punto y coma, los tres puntos suspensivos, los dos puntos, etcétera, etcétera, pues ha terminado, digamos, en una imagen caricaturesca. ¿Por qué Joe Biden? Es decir, ¿a quién representa? Bueno, Joe Biden es un hombre con una larga trayectoria, ya lo decían en la cláusula introductoria, más de 50 años en la política, el sexto senador más joven de toda la historia de Estados Unidos, pero también el presidente de mayor edad, pero además de ser senador, ha presidido la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, o sea, conoce bastante bien la política tanto interna como internacional, fue vicepresidente durante 8 años, vicepresidente de Barack Obama, volvió al Senado y después regresa como presidente. Es decir, si Joe Biden no tuviera sus problemas, sus lapsus brutos mentales, esto que de pronto le sucede, que de pronto pareciera que ya no está al 100% de sus facultades mentales, me parecería que es, digamos, el tipo ideal por la trayectoria que tiene. Me parece que muy poca gente conoce más la política interna, si no es que nadie en Estados Unidos que Joe Biden, pero le afecta digamos, el tema de salud, ¿no? De su propia salud. Ahora, también es sabido que Joe Biden pertenece a esta cúpula principal del Partido Demócrata y también se sabe, bueno, de sus conexiones con el complejo militar industrial. A Joe Biden, si lo categorizáramos o si lo adjetiváramos dentro de lo que en la política internacional se conoce como halcones y palomas, en donde se utiliza el adjetivo de paloma para referirse a los políticos que buscan el consenso, la diplomacia, el multilateralismo, actuar en comunidad como las palomas y se les llama halcones, aquellos que son cazadores, que van por lo unilateral, que rasgan, que rompen, que dañan. A Joe Biden se le considera un halcón vestido de paloma, es decir, que mientras habla de democracia, mientras habla de tolerancia, mientras habla del respeto y de la honestidad y de la igualdad, por otro lado,
pues genera los desastres que generó, por ejemplo, en Ucrania. Y sin olvidar que aunque rechazó la guerra del Golfo de 1991, apoyó la invasión en contra de Afganistán, la de Irak, los bombardeos a Yugoslavia, en donde murieron 7,000 civiles, y de ello, bueno, hay hasta registro en video y en audio de que dice estar bastante orgulloso porque dice que hizo las cosas bien para detener otros daños mayores. Entonces, ¿por qué Joe Biden? Porque representando la cara de lo amable del Partido Demócrata, por otro lado, al momento de revisar su participación política como senador y como vicepresidente, pues vemos que se lleva de piquete de ombligo con el complejo militar industrial, que dicho sea de paso, si hay un político de alto nivel que no les estorba, entonces el complejo militar lo protege y lo impulsa por ridículo y por incoherente que parece, como en este caso. ¿Puede con Trump? ¿Importa quién está en el panorama actual en la Casa Blanca? Esa es una buena pregunta porque parece que veremos una reedición de las pues anteriores elecciones, nada más que con mayor rudeza y bueno, con mayor morbo. ¿En qué sentido? En el sentido de que anteriormente se intentaban guardar las formas y aunque las campañas políticas en el plano electoral eran algo rudas, nunca se rebasaba cierto, digamos, cierto punto. Ahora, desde la época disruptiva de Donald Trump, pero también desde lo disruptivo que ha sido ver a un Joe Biden que cada que da 3 pasos le preocupa a la audiencia que se vaya a caer en el cuarto, o que cada que empieza a tomar el micrófono, hasta incluso quienes somos sus detractores, te da cierta pena ajena el hecho de que no termina por articular ideas. Por otro lado tienes a un Donald Trump grosero, disruptivo, que protege sus intereses personales y que además es capaz de hacer cosas que no se habían visto, digamos, en la política tan abiertamente, pero aún así es capaz de congregar a masas que creen ciegamente en lo que dice. De tal suerte, pues, que este enfrentamiento sería un enfrentamiento que representa muy bien a los Estados Unidos y también a su gerontocracia, es decir, dos hombres machos, uno empresario, el otro político, a fondo ambos, ancianos de más de 80 años, octogenarios, y que bueno, ninguno de los dos, cuando ya tuvo el poder, fue capaz de mejorar pues la vida casi de ninguno de los sectores populares de Estados Unidos, por más que se lo plantearon. Ambos, uno desde el Partido Republicano y otro desde el Partido Demócrata, finalmente con sus decisiones terminaron por potenciar y fortalecer las posiciones, nuevamente repito, del complejo militar industrial. ¿Y por qué es tan importante que lo señale? Porque digamos, el gasto militar de Estados Unidos representa hasta el 39% del gasto militar mundial, siendo un país de 194 que tiene este planeta. Entonces estamos hablando de que se aseguran el interés económico bastante bien y aunque ninguno de los dos son, digamos, blancas palomas, pues ninguno de los dos son disruptivos ante el complejo militar porque no le mueven un ápice a los intereses. Pues doctor Jesús López Almejo, un gusto tenerlo nuevamente aquí en este su espacio. Muchas gracias por la invitación.